Benedicite, tengan mucha paz. Soy el Padre Julio desde el Eremitorio Emaús, que es miembro de la comunidad monástica Sicasta, la provincia anglicana de Cristo el Buen Pastor. Continuamos conversando sobre las sentencias del Pseudo Antonio en la Filocalía. Suelo decir el Pseudo Antonio, algunos me han preguntado por qué. En realidad, creo que lo comenté al comienzo de los comentarios, valga la redundancia, que el abad Antonio vivió en Egipto hacia el siglo IV y que este escrito, por su forma de expresarse, por su estilo literario, gramatical, corresponde a un periodo más avanzado, se lo ubica ya por el siglo X, XII, XIII, ¿verdad? Entonces seguramente alguien que tomó algún padre espiritual, que quiso validar, que quiso darle como un cuerpo fuerte, un sostén fuerte a sus escritos, usó el seudónimo de Antonio de Egipto, ¿verdad? Antonio el Grande. Bien, hoy nos presenta tres temas muy importantes, tres temas cruciales: la razón, la salvación y la libertad. La sentencia 97 dice así: constituye una gravísima enfermedad del alma su destrucción y su perdición el no conocer a Dios, quien ha hecho todas las cosas para el hombre y le ha donado intelecto y razón, mediante los cuales el hombre, elevándose, se une a Dios, comprometiendo y glorificándolo. Comprendiéndolo y glorificándolo. Nos habla de esa gravísima enfermedad que es el desconocimiento de Dios. Algo que en nuestro contexto del siglo XXI es muy común. La sociedad y la cultura han elegido olvidarse de Dios, han elegido no conocer a Dios. Tal vez por culpa de los propios creyentes, tal vez nosotros somos responsables, nosotros los creyentes somos responsables del ateísmo que existe en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Y nos escandalizamos de que la gente no crea. Pero debiéramos preguntarnos cuál ha sido nuestro testimonio y por qué se ha llegado a ese desconocimiento de Dios. Una de las causas, sin lugar a dudas, es que tampoco nosotros conocemos al verdadero Dios, el revelado por Jesucristo. Hemos creído durante siglos, hemos creído y hemos construido durante siglos un ídolo creado por las religiones, un ídolo por el que condenamos, por el que discriminamos, por el que perseguimos a otras personas y por el que hemos llegado a matar, ¿verdad? Recordemos las guerras santas de los cristianos y de los musulmanes, la guerra que hoy se está librando en el Medio Oriente entre Palestina e Israel, la guerra que ha generado Rusia en el nombre de Dios, ¿verdad? Con la bendición del patriarca Kirill. Sin lugar a dudas, Dios no está ahí, Dios no quiso nada de eso,
Y el Dios que reveló Jesucristo no es ese Dios del que esos cristianos han hablado. Dios, el origen de todo, el que llevó luz a la oscuridad, el que llevó orden al caos, como nos dice el Génesis, nos dotó a los seres humanos de intelecto y de razón. Y el intelecto y la razón en nosotros están orientados al conocimiento de Dios, están orientados a su glorificación. Y aquí es bien interesante establecer un paréntesis y hablar sobre específicamente la tradición o la denominación anglicana, cuyo soporte, ¿verdad? Sus tres columnas, las tres columnas que sostienen todo lo que se cree y se practica en el anglicanismo, es la Sagrada Escritura, en cuanto a la revelación de Dios, ¿verdad? Dios revela a la humanidad a través de la Sagrada Escritura su designio de amor. La tradición, las enseñanzas de los padres y las enseñanzas de la Iglesia en los grandes concilios ecuménicos. Y la razón que nos lleva a examinar desde nuestra realidad, desde nuestro contexto y de nuestra época, la Sagrada Escritura y la tradición. En la tradición anglicana no nos aferramos al magisterio de nuestra iglesia o de nuestras iglesias, ni a las doctrinas de los líderes religiosos, de los sínodos. No nos aferramos a fundamentalismos y dogmatismos, porque así como la humanidad evoluciona, así como el conocimiento evoluciona, así como la tecnología evoluciona, también evoluciona nuestro conocimiento de Dios, nuestra experiencia de Dios. Entonces, el magisterio y los dogmas que en determinado momento fueron proclamados por la Iglesia, producto de un contexto, de una realidad, de una creencia, por medio de la razón, hoy estamos en otro escenario. Entonces no podemos seguir sosteniendo aquello que 1000 años atrás dijimos. Hay que revisarlo. Por ahí nos equivocamos. La creación entera vive la evolución. Y en esos procesos de evolución es que descubrimos a Dios que va actuando, que va transformando, que va revelándose. Recordemos cuando se creía que el Sol giraba en torno a la Tierra, ¿verdad? ¿A cuánta gente se la persiguió desde el cristianismo? ¿A cuánta gente se la condenó? ¿A cuánta gente se la asesinó en la hoguera? Porque sostenían que el universo era distinto a como nos relataba la Biblia y a como se creía en ese momento. Gente que usaba la razón contra gente que no utilizaba la razón, que era dogmática y fundamentalista. Esto está escrito, esto es así. Pero esto fue escrito en un contexto y fue dicho en un contexto donde se creían determinadas cosas y donde se ignoraban determinadas otras. Hoy, en el siglo XXI, no podemos sostener que el Sol gira en torno a la Tierra,
porque es una aberración. Sin embargo, el cristianismo lo sostuvo durante muchos siglos y mató a mucha gente durante muchos siglos por decir lo contrario. Creer que la Tierra es plana y está sostenida sobre columnas, sobre monstruos marinos o sobre lo que se nos ocurra, es un disparate. Sabemos que es esférica, sabemos que gira en torno a su eje y sabemos que a su vez gira en torno al Sol y sabemos que es parte de un sistema planetario. Negar esto es negar la razón, es ser un ignorante, pues durante muchos siglos el cristianismo persiguió, encarceló, torturó y quemó a personas que decían lo contrario, personas que decían que la Tierra no era plana, que podía ser esférica, que era un mito creer que estaba sostenida sobre monstruos marinos. Gente que usó la razón, ¿verdad? Contra la mitología, contra el dogmatismo y el fundamentalismo. Si miramos para atrás a nuestra historia de cristianismo 2000 años y vemos cuánta gente fue perseguida, cuánta gente fue torturada y asesinada por la religión, en nombre de ese Dios sostenido por las ideologías humanas, ese Dios producto de las ideologías humanas, ese Dios producto de nuestra creación, un Dios a nuestra imagen y semejanza. Y entonces tenemos que respondernos, claro, por eso la gente no cree en Dios, si hemos hecho barbaridades en su nombre. Utilizar la razón rompe con los dogmatismos, utilizar la razón rompe con los fundamentalismos, nos saca de las mitologías, nos madura en la fe. Por eso es bueno que pongamos en práctica el uso de la razón. Por eso es bueno que pongamos a la luz de la razón toda nuestra creencia, todo nuestro paquete de fe. Tenemos que pasar por la razón el credo. Tenemos que pasar por la razón la teología. Tenemos que pasar por la razón la liturgia. Tenemos que pasar por la razón la moral cristiana. Y si no lo hacemos, vamos a seguir siendo unos cristianos mitológicos, unos cristianos patéticos, que somos incapaces de dar razón de nuestra esperanza a la sociedad del siglo XXI, a la cultura del siglo XXI. Por la razón podemos llegar a Dios, pero al Dios verdadero, al Dios que se revela en Jesucristo, no al Dios que nosotros creamos a nuestra imagen y semejanza. Por eso es que la razón nos conduce a la salvación, nos conduce a la liberación, nos libera de los mitos, nos libera de los dogmatismos, nos libera de los fundamentalismos, nos libera de la ignorancia, nos sana, ¿verdad? Sana y salva y nos evita que nos perdamos, como dice el pseudo Antonio. Qué desafío para nosotros cristianos, para nosotros que hemos elegido la vida monástica,
cómo dar testimonio a este siglo XXI de este Dios verdadero y decir, bueno, nos equivocamos, sociedad y cultura. Durante mucho tiempo nos equivocamos. Hemos querido sostener una ideología que es insostenible. Hemos querido sostener una religión que es insostenible. Hemos querido sostener un cristianismo que se nos cae a pedazos, que ya no podemos ni tenemos la capacidad de mantenerlo. Por eso nuestros templos están vacíos. Por eso nuestros jóvenes se burlan de nuestras prácticas. Por eso cada vez hay más ateos. Tenemos que dar razón de nuestra esperanza en este mundo. La sentencia 98 dice así: el alma está en el cuerpo y en el alma está el intelecto y en el intelecto la razón. Comprendido y glorificado mediante estas realidades, Dios convierte al alma en inmortal, concediéndole incorruptibilidad y delicias eternas, porque Dios ha concedido el ser a cuantos nacen solamente por bondad. Tengamos en cuenta que el pseudo Antonio es un escritor de su época, es un pensador de su época, es un teólogo de su época. Ubiquémonos en el contexto de la Edad Media, no en el contexto de la posmodernidad donde estamos ahora, y tomemos literalmente lo que nos dice. Él nos habla del designio amoroso de Dios que crea por amor y concede por amor la eternidad. Un Dios que actúa gratuitamente, generosamente. Todo el destino humano es producto de la gracia. El destino final es producto de la gracia. Los destinos epocales, por decirle de alguna forma, estos destinos a los que vamos arribando año a año, mes a mes, bueno, eso es producto de nuestra libertad, de nuestras decisiones. Pero el destino final, aquel de estar en la presencia de Dios, es puro amor y gratuidad de Dios. Nada podemos hacer para salvarnos. Nada. La salvación es don gratuito de Dios. La salvación es producto de la gracia divina. Y aquí existe una conexión bastante interesante entre la ortodoxia y el protestantismo. Pareciera que las dos teologías se tocan ahí en ese puntito, ¿verdad? Parecen tan diferentes y sin embargo en ese puntito coinciden. Un puntito que es esencial a la fe. Estamos hablando de la salvación por los méritos, por las obras o por la gracia. Y pareciera que ambas tradiciones dicen, basándose en la doctrina de San Pablo y en la doctrina de San Agustín de Hipona, que todo es obra de la gracia. Las obras son buenas. Las obras nos hacen mejores personas. Las obras buenas, ¿verdad?, nos hacen mejores personas. Hacen que nuestra vida quiera ser imitable. Dan testimonio de las cosas que creemos, pero no nos salvan. Yo, por más caridad que haga, no me salvo. Por más que dé de comer a los pobres, no me voy a salvar. La salvación es don de Dios.
Por más que yo ore, no me voy a salvar por mi mérito. La salvación es don de Dios, puro don gratuito de Dios, de su misericordia y de su amor incondicional hacia nosotros. ¿Y entonces qué? Da lo mismo, hago cualquier cosa, hago el bien o hago el mal. No, no. Las obras buenas, las obras que yo puedo hacer buenas, me santifican. Las obras que yo puedo hacer buenas me hacen mejor persona, como le decía. Dan testimonio de mi fe, pero no me salvan. Porque no me salvo por lo que yo hago. Yo no puedo transformar esta realidad humana en divina. Yo no puedo divinizarme. La divinización de la humanidad es puro producto de la gracia divina, incondicional y amorosa de Dios. Las obras no las puedo hacer por miedo al infierno, por miedo a la condenación. Las obras no las puedo hacer por interés, por mérito. Voy a hacer esto para ganarme el cielo. Eso es una fe comercial, un mamarracho, ¿verdad? Yo tengo que hacer las obras buenas porque amo a Dios. Yo hago lo bueno por amor. Mis obras tienen que ser respuesta a su motivación. Yo actúo por amor porque Él actúa por amor. Yo actúo generosamente porque Él actúa generosamente. Y siempre mis obras son respuestas a su iniciativa. Es Dios el que tomó la iniciativa. Dios me amó primero, por eso yo lo amo ahora. Dios fue generoso primero, por eso yo soy generoso ahora. Dice la Escritura, sean santos porque Dios es santo. Nuestra respuesta es a la iniciativa de Dios. Por eso nuestras obras tienen que ser buenas como respuesta al amor de Dios, no por el interés del mérito, no por el interés de salvarme, porque si no estoy siendo un mediocre. Estoy transformando la fe en un comercio. Yo doy para que me den. No, la gratuidad no es eso. La gratuidad es dar. Dar incondicionalmente como Dios se dio incondicionalmente hasta hacerse uno de nosotros. Dice San Pablo en la carta a los Filipenses que renunció a su categoría de Dios. Renunció a su categoría de Dios. La divinización del ser humano es producto de la gratuidad de Dios, de su gracia, una gracia que es inmerecida, una gracia que es designio de su amor. Y a eso nos invita el pseudo Antonio, a vivir, a disfrutar y a gozar esa gratuidad de Dios. Y porque la experimentamos, porque la disfrutamos, es que la compartimos. No nos la guardamos para nosotros. Se transmite o la transmitimos en nuestras obras. La sentencia siguiente dice así: Dios, bueno y sin celos, luego de haber creado al hombre libre, le ha dado el poder, si lo quiere, de agradarle. Y place a Dios que en el hombre no haya malicia. Y si entre los hombres se alaban las buenas obras,
y las virtudes del alma santa y amante de Dios, y se condenan las acciones viles y malvadas, ¿cómo no va a querer esto Dios que quiere la salvación del hombre? Y aquí estamos frente al tema de la libertad. Pasamos por el tema de la razón, pasamos por el tema de la salvación y ahora estamos en el tema de la libertad. La libertad humana, elegir el bien o elegir el mal, ¿verdad? Es todo un desafío. Porque elegir, como les he dicho siempre, significa renunciar. Y depende de nosotros amar, crear o recrear, sanar, liberar. También depende de nosotros odiar, destruir, enfermar y oprimir. Si echamos un vistazo a nuestro alrededor en el siglo XXI, hay gente que siembra el odio. Hay cristianos que siembran el odio, el rencor, la discordia. Yo no rechazo a los pecadores, rechazo el pecado, pero les niego la participación en la vida eclesial a esas personas. Hermano, no seas hipócrita. No seas hipócrita. Estás rechazando a la persona, no al pecado. Y estás rechazando a la persona por tu ideología, no porque Dios te lo mande. Entonces, si yo odio, odio por un acto de mi libertad. Si yo destruyo, destruyo por un acto de mi libertad. La tala incondicional de montes que está afectando el planeta. En unos lugares nos morimos de calor y en otros se mueren de frío. En unos lugares falta el agua y en otros lugares hay inundaciones. Esta alteración que tiene el planeta, uno de las causas es la deforestación, la explotación salvaje que estamos haciendo, la contaminación del aire. Eso es un acto de nuestra destrucción, de nuestro destruir el planeta. Estamos enfermando a las especies animales y vegetales, además de que nos estamos enfermando nosotros mismos. Estamos oprimiendo y eso es producto de nuestra libertad. No estamos eligiendo tener una casa común para todos. No estamos eligiendo que los bienes de la creación sean común a toda la humanidad. Estamos apropiándonos de bienes que no nos pertenecen, ni siquiera a la propia humanidad, que son comunes a otras especies. Por ejemplo, el agua. Los seres humanos tenemos la capacidad de usar la tecnología para buscar subterráneamente agua potable y consumirla. Los animales no tienen esa posibilidad. Los animales tienen que consumir el agua que nosotros contaminamos con productos químicos, con plásticos, con nylon, con todo lo que arrojamos al mar, por ejemplo. Las especies vegetales no pueden cubrirse con un paraguas los días de lluvia, no pueden cubrirse en sus casas como nosotros, y están sometidas a la lluvia contaminada, porque el aire está contaminado por los ácidos y todo lo que tiramos, ¿verdad? Producto de una tecnología irresponsable. Todo esto es elección humana. Esto no se lo podemos atribuir al diablo. Pobres ignorantes aquellos pastores, aquellos ministros que atribuyen al diablo a todas estas cosas. Estas cosas son producto de nuestra libertad, ¿verdad? Nosotros podemos elegir todo lo contrario. Podemos elegir la tecnología responsable. Podemos elegir proteger, conservar el planeta.
pero preferimos gastar millones de dólares en ir a buscar vida a otro planeta sin cuidar la que tenemos acá. La libertad humana está ahí sobre la mesa. El mal es elección de la humanidad. Libremente elegimos actuar en contra del designio de Dios. Libremente elegimos rechazar o amar a Dios. Es una elección nuestra. Y no puedo decir que amo a Dios si destruyo el planeta. No puedo decir que amo a Dios porque soy un mentiroso si excluyo a las personas. No puedo decir que amo a Dios, soy un mentiroso si condeno a mis hermanos. No, yo condeno su pecado. Mentiroso, estás condenando a la persona. Porque estás hablando mal de ella, porque estás juzgándola, porque estás poniéndola en el lugar, porque estás tomando decisiones que Dios no te ha dado permiso para tomarlas. El mal es producto del ejercicio de nuestra libertad. Pudiendo elegir el bien, elegimos el mal. ¿Qué desafío para nosotros en este contexto en el que vivimos, verdad? Yo a diario atiendo hermanos que hablan conmigo, que buscan orientación. Y por ejemplo, los europeos están preocupados porque el cristianismo está desapareciendo. Bueno, entonces tendrán que replantearse cómo han vivido su cristianismo. Tendrán que replantearse las grandes religiones, las grandes denominaciones que tienen su sede en Europa. La Iglesia Anglicana en Inglaterra, la Iglesia Católica Romana en Roma, la Iglesia Luterana en Alemania, la Iglesia Ortodoxa en Grecia, tendrán que replantearse qué testimonio están dando para que ahí, donde es la sede del cristianismo, el cristianismo esté desmoronándose y esté cayendo a pedazos. Y en América tendremos que preguntarnos por qué estas diferencias, nosotros que nos llamamos cristianos, y esta diferencia tan grande y abismal entre los ricos que cada vez tienen más y los pobres que cada vez tienen menos. Esta diferencia abismal entre países que están en el primer mundo y países que están en el quinto mundo, porque ya no es el tercero. Pobrezas extremas como las que se vive en Haití, persecuciones como las que se vive en Cuba, en Venezuela. No tiene sentido que nos llamemos cristianos en estas barbaridades. Hermanas y hermanos, el Pseudo Antonio nos está desafiando a transformarnos o a desaparecer. Buena jornada.